Hay algo que no se enseña en las escuelas, ni se hereda de los padres, ni se compra con el tiempo. El arte de no dejarse afectar por lo que otros hacen. No importa cuán fuerte digas que eres, ni cuánta paciencia jures tener. Hay días, momentos, gestos, palabras que se clavan en ti como una aguja en la piel. Y sin darte cuenta, ya estás ardiendo por dentro. Pero afuera, todo parece normal. Sonríes, asientes, pero por dentro, estás rompiéndote. Y eso, amigo, eso es el verdadero veneno. Lo que mata no es lo que el otro dijo. Lo que mata es cómo decides cargarlo contigo, como si fuera tuyo, como si mereciera un lugar dentro de ti. Quizás ya intentaste mantener la calma, contar hasta 10, respirar, salir a caminar, pero algo en ti sigue reaccionando. Y reaccionas porque te duele. Y te duele porque te importa. Pero eso, ¿por qué te importa tanto lo que esa persona piensa de ti? ¿Por qué alguien que no alimenta tu alma puede vaciarte de energía con una sola mirada? La respuesta no está en el otro, está en ti. Y eso es lo que hace del estoicismo algo tan brutalmente necesario. No te enseña a cambiar a los demás, te enseña a no entregarte a ellos. Estás a punto de descubrir un nuevo nivel de fuerza. No es la fuerza de quien golpea, ni la del que grita más alto. Es la fuerza de quien no necesita demostrar nada, porque ya lo domina todo dentro de sí. Lo que vas a ver aquí no es motivación, es disciplina emocional, es claridad mental, es filosofía viva. Te mostraré cómo hombres que vivieron rodeados de traiciones, de guerras, de humillaciones, lograron mantener la calma, incluso cuando perderla habría sido lo más fácil. Lo hicieron porque sabían algo que tú también puedes aprender hoy. Cuando te enojas, no castigas al otro, te castigas a ti. Este video es para ti si estás cansado de regalar tu paz a quien no la merece. Si estás harto de sentir que el mundo puede sacudir tu equilibrio con una palabra mal dicha. Si alguna vez te has quedado en silencio por fuera, pero gritando por dentro. Aquí empieza tu entrenamiento. Aquí empieza el camino para que absolutamente nadie, ni siquiera tú mismo, pueda quitarte la serenidad. Y cuando eso pase, no solo vas a dejar de reaccionar, vas a empezar a gobernar tu mundo interior. ¿Estás listo? Todo comienza de forma sutil. Nadie nos avisa que está ocurriendo. No hay una señal clara, no hay una alarma que suene. Y sin embargo, en algún punto de la vida, empezamos a cederle a otros el control de nuestras emociones. Un gesto nos altera, un comentario nos arruina el día, un mensaje no respondido se transforma en una ofensa personal. Y en ese instante, aunque nadie lo vea, hemos perdido. Porque ya no somos nosotros quienes gobiernan lo que sentimos. Es el otro que quizá ni lo hizo con intención, o que simplemente actuó desde su propia ignorancia. Pero ahí estamos nosotros, ardiendo de rabia o heridos por dentro, esclavizados por lo que alguien más dijo o dejó de decir. Y lo más grave es que ni siquiera nos damos cuenta de que hemos entregado algo sagrado, nuestro poder. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Es decir, no es lo que sucede afuera, sino lo que construimos dentro de la mente con eso que ocurrió. Esa construcción interna se convierte en una prisión cuando no somos conscientes de ella. Alguien te ignora y tú decides que eso significa rechazo. Alguien te critica y tú eliges creer que eso significa que no vales. El problema nunca fue el otro. El problema fue lo que permitiste que eso significara para ti. Y cada vez que haces eso, estás firmando un contrato invisible. Te entrego mi paz a cambio de tu validación. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, se convierte en tu forma automática de vivir. La trampa es perfecta porque está disimulada de justificación. Me hizo enojar, decimos, como si el otro tuviera ese poder mágico de apretar un botón en nosotros. Como si fuéramos robots programados para explotar cuando alguien actúa de determinada manera. Pero la verdad, y puede doler, es que nadie tiene ese poder. Somos nosotros quienes cedemos ese control. Cada vez que dices que alguien te hizo enojar, estás diciendo que esa persona
tiene el poder de decidir cómo te sientes. Y eso no es fuerza, eso es debilidad adornada de excusa. El verdadero dominio comienza cuando dejas de culpar al mundo por lo que pasa dentro de ti. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su época, tenía enemigos, traidores, familiares ambiciosos, consejeros desleales. Pero en medio de todo eso, escribía en sus meditaciones que el alma debe permanecer imperturbable. ¿Cómo lo lograba? Entendía que su mente era su último territorio. Podían robarle soldados, tierras, confianza, pero nadie podía robarle su serenidad sin su consentimiento. Él no negaba las emociones, pero no se arrodillaba ante ellas. No reaccionaba por impulso, observaba, y al observar, conservaba el poder. Vivimos en una época donde todo busca tu reacción. Los titulares gritan, las redes provocan, las personas opinan sin filtro. Todo está diseñado para sacarte de ti mismo, para que te tomes todo como personal. Y mientras más reaccionas, más pierdes. Pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes enfoque. Hay quienes viven completamente dominados por lo que los demás hacen. Son como hojas en el viento. No tienen dirección propia. Solo responden, solo se alteran, solo se defienden. Y así, día tras día, se olvidan de vivir, porque están demasiado ocupados reaccionando. Romper esta trampa no es fácil. Es un entrenamiento diario. Implica recordar a cada instante que tú no eres esclavo de lo que pasa. Eres dueño de cómo eliges responder. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso. Nadie puede robarte la paz si tú no abres la puerta. Y para eso, debes estar despierto, no dormido emocionalmente, no a merced del entorno. Estar despierto significa observar el pensamiento que llega y decidir si le das espacio o no. Significa tomar distancia interior antes de dar una respuesta. Significa tener la humildad de reconocer que muchas veces tú mismo has sido el agresor de tu propia mente. Hay una pregunta que debes empezar a hacerte cada vez que algo o alguien despierte una reacción fuerte en ti. ¿Qué parte de mí está necesitando sanar que esto me afecta tanto? Porque eso que hoy te hiere quizás solo te está señalando una herida más antigua, más profunda, más tuya. No es el otro, es lo que eso activa dentro de ti. Y si logras ver eso, algo cambia. Ya no luchas contra el otro. Empiezas a cuidar de ti, empiezas a restaurarte desde dentro. Y entonces, como por arte de filosofía, el otro ya no tiene poder sobre ti, porque tú has decidido retomar el control. El camino estoico no es de frialdad ni de indiferencia. Es de lucidez, es de fuerza real, es entender que no puedes controlar lo que el mundo hace, pero sí puedes controlar el lugar que le das en tu interior. Y cuando aprendes a mantener ese espacio limpio, sobrio y firme, descubres que el mundo puede seguir gritando, pero tú ya no estás obligado a gritar con él. Estás aprendiendo a ser libre, y esa libertad, la verdadera, comienza en el instante exacto en que decides dejar de reaccionar y comienzas a responder desde tu centro. Imagina estar rodeado de traición, presión política, guerras en las fronteras, enfermedades sin cura, consejeros falsos y una familia que solo espera tu muerte para tomar tu lugar. Ahora imagina mantener la calma, no por debilidad, sino por elección, no por resignación, sino por sabiduría. Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores, vivió esa realidad todos los días de su vida, y en lugar de dejarse consumir por la rabia, escribió, no cartas de venganza, no discursos de odio. Escribió meditaciones para sí mismo, palabras que hoy sobreviven como testimonio de un alma que aprendió a mirar desde arriba. Cuando Marco Aurelio hablaba de mirar desde arriba, no se refería a una actitud de superioridad. Hablaba de elevar la perspectiva, de observar el caos desde una altura que solo el pensamiento puede alcanzar. Un ejercicio que los estoicos llamaban la visión cósmica o la mirada desde las estrellas. ¿Qué significa eso? Significa imaginarte fuera de tu cuerpo, fuera de tu entorno, más allá de tu ciudad, de tu país, de tu tiempo. Mirarte desde el cielo. Ver a ese tú que está enojado por un comentario,
desde la distancia de un siglo, de un milenio, de una galaxia. ¿Qué tan importante parece ahora ese enojo? La primera vez que practicas esta visión, algo se quiebra por dentro. Tu ego, esa parte de ti que necesita tener la razón, que necesita ser respetada, que necesita vengarse, porque entiendes que el universo no se detiene por tu herida. Que lo que alguien dijo sobre ti es apenas un susurro perdido entre siglos de historia, que el insulto que te hirió hoy no vale ni el aire que gastas en sostenerlo. Y entonces, por primera vez, tienes la oportunidad de soltar, de no aferrarte, de no seguir repitiendo esa escena en tu mente como si fuera una película eterna. Ves las cosas como son, pequeñas, pasajeras, irrelevantes en la escala del todo. Marco Aurelio gobernaba millones, podía mandar a ejecutar a cualquiera, pero sus escritos revelan a un hombre que luchaba, no por dominar a otros, sino por no ser dominado por sí mismo. Él entendía que el poder exterior no vale nada si no tienes poder interior. ¿De qué sirve conquistar el mundo si no puedes conquistar tu ira? ¿De qué sirve que todos te obedezcan si tus emociones te arrastran como un esclavo? Por eso, cada mañana, escribía para sí mismo recordatorios, no para los demás, para no olvidarse de lo esencial. Tú no puedes controlar lo que el mundo hace, pero sí puedes controlar lo que dejas entrar en tu alma. La mirada desde arriba no es una fuga, es una estrategia. Es tomar una pausa interna antes de actuar. Es preguntarte, ¿esto me afectará dentro de una semana? ¿Y dentro de un mes? ¿Y dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces no merece tu energía, no merece tu reacción, no merece tu paz, porque reaccionar a todo es vivir a merced de todos. Y eso es lo que el estoico busca evitar. El estoico no es alguien que aguanta en silencio, es alguien que elige qué vale la pena atender y qué es solo ruido del mundo exterior. Hay un fragmento de sus meditaciones donde Marco escribe, «Alguien me insultó. Eso es asunto de él. Que yo me enoje es asunto mío». En una sola línea, revela el secreto de toda libertad emocional. Lo que hacen los demás no te pertenece, a menos que tú lo tomes como propio. Si no lo aceptas, no entra. Si no lo agarras, no pesa. Es como si alguien te arrojara un regalo envenenado. Solo te hace daño si lo abres. Si no lo tocas, sigue siendo suyo. Pero nosotros, por costumbre, abrimos cada palabra ofensiva. La analizamos, la rumiamos, la dejamos alojarse en nuestra mente hasta que se convierte en veneno emocional. Mirar desde arriba es también un acto de compasión, porque al entender que tú también has herido a otros sin querer, que tú también has reaccionado desde tu ignorancia, puedes empezar a ver en el otro no un enemigo, sino a alguien atrapado en su propio dolor. Y desde ahí, puedes elegir no sumarte al ciclo de reactividad. Puedes cortar la cadena, puedes devolver silencio en vez de ruido, paz en vez de guerra. Y eso no te hace débil, te hace libre. En un mundo que te empuja a reaccionar, mirar desde arriba es un acto revolucionario, es tomar altura sin perder el alma. Es estar en la tierra, pero no ser arrastrado por ella. Es ser parte del mundo sin ser esclavo de sus ofensas, porque el que se eleva con la mente ya no necesita elevar la voz. Y cuando logras eso, cuando puedes ver todo desde una perspectiva más amplia, descubres que muchas de tus batallas eran innecesarias, que muchas de tus guerras eran internas, y que tu paz nunca dependió de nadie, solo de ti. Hay un instante, uno solo. Es tan breve que casi nadie lo percibe. Es el microsegundo que existe entre lo que alguien hace y lo que tú haces después. Ese espacio, tan invisible como poderoso, es donde se decide el curso de tu vida emocional. La mayoría vive como si no existiera, como si el estímulo y la respuesta fueran uno solo. Me gritaste, te grito, me insultaste, te ataco, me ignoraste, te detesto. Pero lo que los estoicos descubrieron, y lo que la psicología moderna confirma, es que entre lo que el mundo hace y cómo tú reaccionas, hay un intervalo. Y ese intervalo, cuando se reconoce, se convierte en libertad. Epicteto lo enseñaba así.
No te perturban los hechos, sino tus juicios sobre los hechos. Es decir, el problema no está en lo que ocurre, sino en la historia que tú te cuentas sobre eso. El estímulo es neutro. Lo que le da poder destructivo es tu interpretación. Alguien llega tarde y decides que te falta el respeto. Alguien no te mira a los ojos y decides que te desprecia. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si simplemente tuvo un mal día? ¿Y si no tiene nada que ver contigo? ¿Y si no importa? Ese es el ejercicio. Aprender a pausar antes de enjuiciar. Respirar antes de reaccionar. Observar antes de actuar. Imagina por un momento que estás frente a una persona que te acaba de decir algo hiriente. Sientes que el fuego sube por tu pecho, que tu mandíbula se tensa, que tu mente busca una respuesta igual o más agresiva. Pero justo ahí, detente. No digas nada aún. No te muevas. Inhala profundamente. Hazte una sola pregunta. ¿Quiero ser libre o quiero tener razón? Porque si respondes desde el impulso, desde la herida, le estás entregando a esa persona el control total de tu ser. Pero si eliges no responder de inmediato, si decides permanecer en silencio unos segundos, entonces ese espacio se convierte en poder. No se trata de reprimir lo que sientes. Eso no es estoicismo. Reprimir es guardar un veneno en una botella cerrada, y eso termina explotando por dentro. Lo estoico es reconocer la emoción, examinarla y decidir qué hacer con ella, no porque estés forzado a hacerlo, sino porque eliges ser el dueño de ti. El ejercicio es simple y brutalmente eficaz. Cada vez que sientas que algo te afecta, crea ese espacio. Respira, nómbralo, míralo como si estuvieras fuera de ti. Di internamente: esto es enojo, estoy sintiendo ira, pero no soy esa ira, no me define, no necesito actuar desde ella. Ese pequeño ritual interior crea una grieta en el automatismo, y por esa grieta entra la luz de la conciencia, y con ella la posibilidad de responder desde tu esencia y no desde tus heridas. El espacio entre estímulo y respuesta no es una técnica moderna, es una práctica milenaria. Los estoicos sabían que quien logra alargar ese espacio, logra gobernar su carácter. Y quien gobierna su carácter, gobierna su destino. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración, lo dijo con palabras que resuenan con la filosofía estoica. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Si un hombre que perdió todo pudo descubrir eso en medio del infierno, ¿cuánto más tú puedes descubrirlo en tu día a día? Practícalo. En las discusiones, en las críticas, en las decepciones. Haz de ese instante tu templo, un espacio que nadie puede profanar, un lugar donde tu alma decide si responde o no, y si responde, desde qué parte de ti lo hace, porque cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, estás escribiendo un nuevo camino neurológico. Estás reprogramando tu mente para que no sea un eco del mundo, sino una fuente propia de serenidad. Ese espacio sagrado no se impone, se cultiva. Al principio será difícil, tu cuerpo te pedirá gritar, tus pensamientos te pedirán venganza, tu ego te suplicará que demuestres que no eres débil, pero si perseveras, si eliges el silencio antes del estallido, si eliges observar antes de devolver el golpe, empezarás a sentir algo nuevo. No es indiferencia, es dominio, no es frialdad, es fuego bajo control, no es pasividad, es fuerza interior canalizada. Y cuando alguien te provoque, y tú logres crear ese espacio y no caigas, no respondas, no cedas, sentirás una sensación que vale más que cualquier victoria externa. Paz. Una paz que no depende de que los demás cambien, una paz que no espera que te entiendan, una paz que no necesita ganar para sentirse plena, porque ya lo tienes todo, porque has vencido la batalla más difícil, la que ocurre dentro de ti. El mundo moderno glorifica la espontaneidad emocional como si fuera sinónimo de autenticidad. Yo soy así.
dicen muchos, como si reaccionar sin filtro fuera una virtud. Pero no lo es. No es libertad. Es esclavitud disfrazada. Es vivir a merced de los demás. Es depender de lo que alguien haga o diga para decidir cómo te vas a sentir hoy. Y cuando tu paz está en manos ajenas, no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder aparente, cuánta gente te admire, sigues siendo un esclavo. Cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que una palabra te hace estallar, cada vez que tu estado emocional cambia por factores externos, estás demostrando que alguien más tiene acceso directo a tu sistema nervioso. Estás diciendo, sin decirlo, que no eres dueño de ti. Y eso, en la filosofía estoica, es lo más grave que puede pasarte. Porque lo único que realmente posees es tu mente. Todo lo demás puede perderse. Todo lo demás puede ser quitado. Pero si tú no gobiernas tu mundo interno, entonces ni siquiera eso es tuyo. La reactividad es adictiva. Te da una sensación de poder inmediato. Gritas y sientes que ganaste. Te defiendes y crees que impusiste respeto. Rompes algo, cortas relaciones, explotas. Y por un segundo, parece que recuperaste el control. Pero es falso. Es solo una descarga de energía. Un alivio momentáneo que deja un vacío mayor después. Porque nada se resolvió. Solo acumulaste más caos, más palabras dichas sin pensar, más consecuencias que después tendrás que enfrentar. Y en el fondo lo sabes, pero cuesta admitirlo. El estoicismo te pone frente al espejo sin anestesia, no te permite excusarte, no te deja justificar tus explosiones con el comportamiento ajeno. Te pregunta, con brutal honestidad, ¿por qué alguien más tiene el poder de quitarte la calma? Si tú crees que reaccionar es inevitable, entonces ya perdiste, porque eso significa que otros manejan tu ánimo, tu humor, tus decisiones, que tus días buenos o malos dependen de lo bien o mal que te traten. ¿Puedes ver el nivel de dependencia emocional que eso implica? No es libertad, es una cadena invisible. El verdadero poder no es controlar a los demás, es que los demás no te controlen a ti. Es entrar en una habitación hostil y permanecer en paz. Es recibir una crítica injusta y no dejar que te destruya. Es ver una provocación y sonreír, no desde la arrogancia, sino desde la comprensión, porque sabes que el otro está atrapado en su propio infierno interno, y tú ya no estás dispuesto a entrar ahí, no por orgullo, por salud, porque has entendido que tu paz es sagrada y no está en venta. Hay personas que viven en constante reactividad, saltan de emoción en emoción, todo los afecta, todo los altera, y luego se preguntan por qué están tan cansados, tan vacíos, tan resentidos. Es porque su alma vive en guerra, y ninguna alma puede sostener eso por mucho tiempo sin quebrarse. El cuerpo lo resiente, la mente se fatiga, el corazón se endurece, y lo peor, pierdes la capacidad de amar sin miedo, de vivir sin defensas, de mirar al otro sin esperar ser herido. Por eso el control emocional no es frialdad, es claridad, es no dejarte arrastrar por la corriente del momento. Es elegir desde tu centro, no desde tu impulso. Y eso se entrena, con práctica, con conciencia, con pequeños actos diarios. Te insultan, respiras, te ignoran, observas, te desafían, eliges no entrar en el juego. Y cada vez que haces eso, te fortaleces, porque el músculo de la autodisciplina se forja en esos momentos de tensión. Nadie dice que sea fácil, pero tampoco lo es vivir siendo reactivo. Eso cuesta relaciones, oportunidades, respeto, salud. El precio de no controlar tus emociones es más alto que el esfuerzo de aprender a hacerlo. Y lo más poderoso de todo es esto. Cuando tú dominas tu reactividad, te vuelves impredecible para el mundo. Nadie sabe cómo manipularte. Nadie puede usarte como peón emocional, porque tú ya no reaccionas. Respondes, desde la elección, desde la sabiduría, desde la libertad. Eso es el estoicismo en acción. No es teoría, es práctica. Es vivir como si nada fuera más importante que tu serenidad, porque no lo es, porque sin ella todo lo demás se desmorona.
El respeto, la dignidad, el amor propio, todo se sostiene sobre la base de tu dominio interno. Y si logras eso, entonces ya no importa lo que otros hagan, porque tú ya no estás a su merced. Tú ya no eres una víctima del entorno. Tú eres dueño de ti, no es el otro. Nunca lo has sido. Esa frase, dicha al principio, puede parecer una excusa, pero si te atreves a mirarla con profundidad, revela una de las verdades más incómodas y liberadoras del pensamiento estoico. La mayoría de las veces, no nos afecta lo que el otro hace, sino lo que eso despierta dentro de nosotros. Y lo que despierta en muchos casos no es otra cosa que una herida sin cerrar, una inseguridad latente, un juicio escondido bajo el disfraz de la razón. ¿Por qué nos molesta que alguien sea arrogante? ¿Por qué nos irrita tanto la lentitud de alguien en la fila? ¿Por qué nos descompone un comentario que, en teoría, no debería tocarnos? Porque, en el fondo, hay algo de eso en nosotros, algo que no queremos ver, algo que no toleramos en nuestra propia historia y que proyectamos afuera para no enfrentar adentro. El que no ha sanado su orgullo reacciona con rabia ante el del otro. El que aún no se perdona su pasado juzga con dureza los errores ajenos, y el que vive esperando aprobación se desmorona con una sola crítica. La proyección es silenciosa porque no se anuncia. No dice, aquí estoy, hablando más de ti que del otro. Actúa en la sombra. Viste el disfraz de la lógica. Se presenta como justicia. Pero es miedo. Miedo a mirar hacia adentro y descubrir que aquello que tanto detesto del otro, tal vez también vive en mí. Y ese tal vez es suficiente para incomodar, para encender el fuego, para romper la calma. Por eso, los sabios no reaccionan con juicio, observan, no desde la superioridad sino desde la compasión, porque han comprendido que el otro, con sus defectos y torpezas, es apenas un espejo, no un enemigo. Marco Aurelio escribió que, si alguien peca contra ti, piensa, también yo he pecado. No como excusa para tolerar abusos, sino como medicina contra el orgullo. Porque el orgullo se alimenta de la ilusión de que somos mejores, más justos, más puros. Pero cuando te permites ver tu propia sombra, ya no necesitas condenar al otro para sentirte superior. Puedes ver su error y seguir en paz. Puedes escuchar su ofensa y no cargarla. Puedes notar su ego y no sentir que tienes que aplastarlo. Mucho de lo que llamamos molestia es simplemente el reflejo de una expectativa rota. Esperábamos que el otro actuara de cierta forma, que hablara como nosotros hablaríamos, que reaccionara como creemos que debería hacerlo. Y cuando no lo hace, lo tomamos como una ofensa personal. Pero no lo es. El otro actúa desde su historia, desde sus heridas, desde su nivel de conciencia. No lo hace contra ti, lo hace desde él. Y entender eso no te hace débil, te hace lúcido. El estoico entiende que cada reacción emocional es una invitación al autoconocimiento. Si algo te enoja, no te preguntes solo, ¿por qué me hizo esto?, sino, ¿qué parte de mí fue tocada por esto? Tal vez es tu necesidad de control, tu urgencia de ser validado, tu deseo de ser visto, tu miedo a ser rechazado. Y si puedes mirar eso con honestidad, no necesitas culpar a nadie más, porque ahora sabes que la verdadera batalla no está afuera, sino adentro. El ejercicio estoico, entonces, es convertir cada molestia en una oportunidad, no de venganza, sino de exploración. ¿Qué me revela esto sobre mí? ¿Qué parte de mi ego fue desafiada? ¿Qué creencia escondida está gritando por atención? Y en lugar de reaccionar, respiras. En lugar de juzgar, te preguntas. En lugar de estallar, te observas. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar. No el mundo, tú. Y cuando tú cambias, tu forma de ver el mundo también cambia. Hay una libertad profunda en no necesitar que el otro cambie para estar bien. Hay una paz duradera en no tomarte nada como personal, porque entiendes que casi nada lo es. Cada quien lucha con sus propios fantasmas, con sus propios traumas, con sus propias frustraciones, y muchas veces sus actos no hablan de ti, sino de su propio caos. Tú decides si entras ahí o no.
Tú decides si lo conviertes en un problema o en una oportunidad de crecimiento. Lo que otros hacen solo te daña si tú lo transformas en ofensa dentro de tu mente. Sin ese acto interno, sin esa interpretación, sin esa proyección, todo se disuelve, como palabras lanzadas al viento, como piedras que no encuentras dónde dejar. La filosofía estoica no te promete que el mundo dejará de provocarte. Te promete algo mejor, que tú dejarás de ser fácilmente provocable, porque mientras tú te conozcas, nadie podrá usarte contra ti. Hay pensamientos que solo se revelan cuando los escribes, sentimientos que se ordenan, dolores que se desinflan, emociones que se disuelven apenas los pones sobre el papel. Es como si el alma, al ver sus sombras escritas con tinta, entendiera que ya no necesita gritarlas. El estoico lo sabía, por eso escribía, no para los demás, para sí mismo, para exponer sus flaquezas, examinar sus reacciones, diseccionar su mente con la precisión de un cirujano. No hay transformación sin registro, y no hay dominio emocional sin observación constante. Por eso, si realmente quieres dejar de enojarte, debes atreverte a mirar de frente lo que la mayoría evita, tu propio enojo. El diario de la ira no es un cuaderno común, no es una colección de quejas ni un desahogo emocional sin filtro. Es una herramienta quirúrgica, una práctica diaria que tiene un solo objetivo: revelar qué tan vulnerable eres al mundo y dónde estás perdiendo el control sin notarlo. El procedimiento es simple pero poderoso. Cada vez que algo o alguien te moleste, no lo dejes pasar, anótalo. No dejes que se evapore en el caos del día. Detente y escribe. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste en el primer instante? ¿Qué habrías querido hacer? ¿Qué hiciste realmente? ¿Y qué consecuencias trajo? No necesitas escribir una novela, solo lo esencial, lo honesto, lo crudo, pero lo más importante es lo que viene después. Una vez que hayas descrito la situación, vuelve a ella como si fueras un tercero. Obsérvala con los ojos de Marco Aurelio, con la serenidad de Epicteto. Pregúntate, ¿realmente esto merecía tanto espacio en mi mente? ¿Fue proporcional mi reacción? ¿Qué creencia interna fue tocada por esto? ¿Fue orgullo, necesidad de control, miedo, inseguridad? ¿Cuál habría sido la respuesta de alguien sabio en mi lugar? ¿Qué puedo aprender de esto para la próxima vez? Esa segunda parte del ejercicio es donde ocurre la alquimia, porque el simple acto de revisar tu reacción desde otro ángulo ya empieza a reescribir los caminos emocionales de tu cerebro. Estás dejando de ser esclavo del impulso y empezando a ser un arquitecto de tu carácter. Estás convirtiendo un tropiezo en una lección, un mal momento en una oportunidad de autoconocimiento. Estás demostrando que tu objetivo no es parecer tranquilo, sino volverte invulnerable desde la raíz. Hay quienes viven décadas repitiendo los mismos patrones sin nunca detenerse a preguntar por qué. Reaccionan, se arrepienten, se prometen cambiar y al día siguiente vuelven a hacerlo. No por maldad, por inconsciencia, porque nunca han puesto sus emociones bajo la lupa, nunca han escrito su ira, nunca la han leído en voz alta. Tú puedes romper ese ciclo. Tú puedes hacer algo que el 99% de las personas nunca hará: enfrentarte a tu sombra sin miedo. Con el tiempo, verás algo revelador en tu diario, patrón tras patrón, las mismas situaciones, las mismas heridas activadas, los mismos errores. Y ahí está el poder, porque al ver el patrón, puedes romperlo. Ya no te sorprende, ya no te atrapa, ya no te maneja. Sabes que cuando alguien te interrumpe, sientes que no te valoran. Sabes que cuando no te escuchan, se activa tu viejo miedo a no ser suficiente. Sabes que cuando alguien impone su opinión, se dispara tu necesidad de tener razón. Y al saberlo, puedes elegir otra cosa. Puedes decidir no cederle el timón de tu alma a esos viejos fantasmas. El diario de la ira no es solo un ejercicio para días malos. Es un entrenamiento para cada día, porque incluso en los días tranquilos hay pequeñas reacciones que pasan desapercibidas.
un tono de voz que te incomodó, una palabra que no dijiste, un gesto que te pareció ofensivo. Todo eso, si se acumula, se convierte en una carga, y si no la sueltas conscientemente, algún día explotarás, no con quien lo merece, sino con quien esté cerca. Por eso el diario es prevención, no solo cura, es higiene emocional, es limpieza interna diaria. Los estoicos no eran santos, eran hombres conscientes de su fragilidad. Por eso se entrenaban, por eso escribían, porque sabían que el mundo no iba a detenerse para cuidar de su serenidad. Tenían que construirla ellos mismos, ladrillo por ladrillo, día tras día. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar despierto. Y no hay mejor forma de despertar que observarte sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Toma el papel, mira tu rabia a los ojos, escribe lo que sientes sin temor. Y luego, léelo como quien lee una carta de un viejo yo que ya no te representa. Porque cada página escrita desde la conciencia es una cadena rota. Y cada reacción entendida es un paso más hacia tu libertad emocional. No necesitas dejar de sentir, solo necesitas aprender a mirar lo que sientes con la lupa del sabio. Porque quien se conoce ya no teme lo que el mundo despierta en él. Un insulto es una ofrenda. Aunque parezca extraño decirlo, eso es exactamente lo que es. Alguien te lanza palabras duras, agresivas, hirientes, esperando una reacción, esperando que te rebajes, que devuelvas el golpe, que te pongas a su altura. Pero tú decides si aceptas esa ofrenda o no. Si la tomas, la haces parte de ti. Si no la tomas, se queda flotando en el aire, sin dueño, sin destino. Esa es la esencia del estoicismo. Tú no controlas lo que el otro hace, pero sí decides qué lugar le das a eso dentro de ti. Epicteto fue claro cuando dijo que si alguien te insulta y tú te enojas, es porque estás de acuerdo con él. Porque en el fondo le estás dando validez a sus palabras. Estás aceptando que lo que dice tiene poder sobre ti. Pero si tú estás anclado en tu verdad, si tú sabes quién eres, si tú has trabajado internamente tus inseguridades, entonces no hay palabra que pueda moverte. Porque entiendes que el insulto no habla de ti, habla del otro. Habla de su dolor, de su frustración, de su necesidad de atacar para sentirse superior. Y eso, lejos de ofenderte, debería inspirarte compasión. Imagina por un momento que estás frente a un niño de 5 años que en medio de una rabieta te grita que eres tonto. ¿Te enojas? ¿Le devuelves el insulto? No, porque entiendes su nivel de conciencia. Sabes que no está hablando desde la verdad, sino desde su emoción. Ahora, si alguien adulto te dice lo mismo, ¿por qué reaccionas diferente? ¿Por qué le das más poder? ¿Por qué habla más fuerte? ¿Por qué usa palabras más complejas? No, solo porque tú esperabas algo diferente de él, porque tú querías validación, respeto, reconocimiento, y al no recibirlo, sientes que perdiste algo. Pero no perdiste nada, solo te recordaron una expectativa que aún no has soltado. El verdadero insulto no es el que entra por los oídos, es el que atraviesa el orgullo. Ese orgullo que dice, no merezco ser tratado así. Ese ego que grita, ¿quién se cree que es para hablarme así? Pero el sabio no negocia con el ego, lo reconoce, lo escucha y lo deja pasar, porque sabe que caer en la trampa del insulto es darle al otro el trofeo que buscaba, tu reacción. Y no hay mayor premio para un agresor que ver que te duele, que te afecta, que logra mover tu centro. Cuando no lo logra, se desarma, se queda sin armas, porque tú no entraste en el juego. Marco Aurelio lo resumió con una lucidez absoluta. La mejor venganza es no parecerse al agresor. No necesitas devolver el golpe, no necesitas demostrar nada. Tu silencio, tu calma, tu presencia intacta es la respuesta más contundente, porque revela que tú operas desde otro nivel de conciencia, que tu valor no depende del juicio ajeno, que tu carácter no es frágil como el de quien te insulta, que tú no estás aquí para participar en guerras pequeñas. Cada insulto es una prueba,
Una oportunidad para observar quién eres realmente. Porque es fácil parecer pacífico cuando todo va bien. Es fácil parecer sabio cuando nadie te provoca. Pero el insulto llega para mostrarte dónde aún estás expuesto, dónde aún hay heridas abiertas, donde aún hay partes de ti que no has trabajado. Si te hiere es porque te toca, y si te toca es porque hay algo que sanar. No es culpa del otro, es tu responsabilidad. Eso no significa que toleres abusos, no significa que permitas que otros te pisoteen. Significa que eliges desde la dignidad, no desde la rabia. Que actúas con firmeza, no con furia. Que puedes poner límites sin perder la compostura. Porque entiendes que tu poder está en tu respuesta, no en tu reacción. Y que cuanto más elevas tu nivel de conciencia, menos alcanzable te vuelves para los ataques ajenos. El insulto, entonces, deja de ser una ofensa y se convierte en un espejo, uno que te muestra tu evolución. Si antes te alterabas por todo y ahora permaneces sereno, eso es victoria. Si antes reaccionabas con agresividad y ahora con firmeza tranquila, eso es maestría. Cada palabra dura que alguien te lanza y tú eliges no cargar, es una piedra menos en tu mochila emocional. Es un paso más hacia la libertad. Y cuando esa libertad se instala en ti, ya no necesitas protegerte con dureza, no necesitas ponerte máscaras, no necesitas levantar muros, porque sabes que lo que venga de afuera no puede herirte si tú no le abres la puerta, porque ahora entiendes que lo que dice el otro no define tu valor, solo revela el suyo. Y tú ya no estás en venta, tú ya no estás buscando aprobación, tú estás en paz. Ignorar no es suficiente. No basta con hacer de cuenta que no pasa nada. No es estoicismo mirar hacia otro lado mientras te hieren por dentro. No es sabiduría permanecer en silencio cuando por dentro estás ardiendo de rabia. Eso es represión, no fortaleza. Eso es desgaste emocional, no dominio interior. Muchos confunden la indiferencia con la madurez, pero no son lo mismo. El estoico no ignora el dolor. Lo observa, lo comprende, lo trasciende, y es justamente ahí donde ocurre la diferencia entre aguantar todo y ser verdaderamente libre. Ignorar puede ser un acto de miedo, miedo a confrontar, miedo a poner límites, miedo a decir lo que se siente. Puede ser una estrategia de autoprotección que a largo plazo solo acumula resentimiento. Cuando decides callar por temor, estás alimentando una bomba interna. Y cuando esa bomba explota, lo hace en el lugar y con la persona menos indicada. El estoico no guarda lo que siente, lo trabaja. No esquiva el conflicto, lo enfrenta con sabiduría. Y no tolera lo intolerable, lo disuelve desde su centro sin ceder al caos. Trascender es otra cosa. Es mirar una situación que antes te destruía emocionalmente y darte cuenta de que ya no te afecta. No porque la ignores, sino porque ya no te habita, ya no conecta con una herida, ya no tiene poder sobre ti. Has hecho el trabajo interno necesario para vaciarle el contenido emocional. Lo ves, lo reconoces, pero no entras. No porque estés por encima del otro, sino porque estás por encima de la necesidad de reaccionar. Porque sabes que tu energía es sagrada y no vas a malgastarla en batallas pequeñas. El que aguanta todo desde el silencio termina perdiéndose a sí mismo. Cede demasiado, se rompe por dentro, se llena de emociones que no tienen salida y lo peor, empieza a creer que ser fuerte es no sentir. Pero eso no es fortaleza, es anestesia. La verdadera fortaleza estoica es sentir con profundidad, pero no ser dominado por eso que sientes. Es reconocer el enojo sin permitirle decidir por ti. Es ver la ofensa y elegir responder con integridad. Es estar en medio del fuego sin arder. Trascender no es dejar pasar, es elegir no cargar. Es distinto. Dejar pasar puede ser resignación. No me queda otra, no vale la pena, ya estoy cansado. Eso te convierte en víctima, en alguien que sobrevive. Trascender es una decisión consciente, no porque no puedas responder, sino porque eliges no hacerlo, no porque no sientas, sino porque dominas lo que sientes. Porque entiendes que esa reacción, por muy justificada que parezca, solo perpetúa tu esclavitud emocional.
La clave está en la intención. ¿Por qué callas? ¿Por qué no respondes? ¿Desde dónde eliges el silencio? Si es por miedo, no es sabiduría. Si es por vergüenza, no es madurez. Pero si es desde la claridad, desde la certeza de que nada de eso tiene ya poder sobre ti, entonces es trascendencia. Entonces no te estás reprimiendo, te estás elevando. Y cuando te elevas, las provocaciones del mundo ya no te arrastran, porque tus pies están firmemente anclados en lo que eres. El estoico aprende a decir no con serenidad, a poner límites sin gritar, a expresar lo que piensa sin necesidad de herir. No calla por temor, no explota por presión, habla desde el equilibrio, actúa desde la conciencia, y eso lo convierte en alguien inmune a la manipulación emocional, porque ya no necesita demostrar nada, porque ya no espera comprensión para tener paz, porque su paz no depende del entorno. Si te sientes obligado a callar, no estás siendo estoico, estás acumulando, y todo lo acumulado algún día se desborda. Pero si eliges mirar, procesar, aprender y soltar, entonces estás en el camino de la trascendencia. No todo merece respuesta, no todo merece tu energía, pero todo lo que ocurre merece ser examinado, porque cada situación te revela quién eres, dónde estás vulnerable y qué parte de ti aún reacciona desde la herida. Trascender es soltar sin resentimiento, es elegir la calma sin necesidad de venganza, es ver al otro actuar desde su ignorancia y responder desde tu lucidez. No porque seas superior, sino porque ya no estás dispuesto a seguir viviendo como esclavo de lo que otros hagan. Esa es la verdadera libertad. No la de quien no siente, sino la de quien siente todo, pero elige desde su centro. Porque allí, y solo allí, nadie más tiene acceso. Hay momentos en que cualquier palabra es un desperdicio. No porque no tengas algo que decir, sino porque lo que podrías decir ya no tiene el poder de transformar nada. El silencio entonces se convierte en una declaración, en una postura, en una respuesta mucho más fuerte que cualquier argumento. El mundo grita, exige explicaciones, pide que reacciones, que te defiendas, que respondas con la misma intensidad con la que te atacan. Pero tú eliges no entrar, no porque no puedas, sino porque ya no necesitas hacerlo. Y esa es una de las expresiones más elevadas del estoicismo. El dominio de la lengua, del impulso, del ego herido que clama por justificar. No hay nada más desconcertante para quien busca provocarte que tu calma. El que insulta espera el contraataque. El que grita espera que eleves la voz. El que te ataca espera verte tambalear. Pero cuando tú permaneces en silencio, no desde el orgullo, sino desde la claridad, desarmas toda estrategia ajena, porque demuestras que tú no estás aquí para jugar el mismo juego, que tú no peleas por migajas emocionales, que tú ya no estás atrapado en el teatro del ego que todo lo quiere controlar. El silencio no siempre es ausencia, a veces es presencia plena. Es elegir observar en lugar de reaccionar, escuchar en lugar de interrumpir, dejar que el otro revele quién es sin necesidad de empujarlo. Porque el que se justifica demasiado, muchas veces se delata. El que ataca sin parar muchas veces está gritando sus propias inseguridades. Y tú al callar te vuelves espejo, haces que el otro se vea sin disfraces, y eso puede ser más contundente que cualquier discurso. Marco Aurelio escribió que si alguien habla mal de ti y es verdad, no necesitas enojarte, solo corrige. Y si lo que dice no es verdad, entonces tampoco necesitas enojarte, porque no te pertenece. Esa lógica simple, pero inmensamente poderosa, nos recuerda que el valor no está en defenderte a toda costa, sino en saber cuándo tu defensa es solo una forma de alimentar el drama. El sabio no desperdicia palabras, no lanza argumentos al vacío, no entra en debates que no conducen a la verdad, porque entiende que la energía que se gasta en convencer a quien no quiere comprender es mejor invertida en conservar la paz. Silencio no es cobardía, es selección, es sabiduría en forma de pausa, es darte cuenta de que muchas veces quien más grita es quien menos tiene que ofrecer,
y que tú no necesitas sumarte a ese ruido para validar tu posición. El estoico sabe que hay batallas que se ganan no participando, porque cada palabra dicha con rabia es una gota de energía entregada al conflicto. Y cuando entiendes eso, empiezas a valorar más el silencio. Lo usas como un escudo, no como evasión, como una decisión consciente de no ensuciar tu alma con reacciones innecesarias. Pero hay algo más profundo aún. El silencio te conecta contigo. Mientras el mundo discute, tú escuchas tu respiración. Mientras el otro lanza acusaciones, tú te anclas en tu calma. Mientras esperan tu respuesta, tú cultivas tu fuerza interna, porque sabes que el que habla desde la necesidad de tener razón ya ha perdido. Y tú no estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para ganar libertad. No se trata de callar siempre, se trata de saber cuándo tu palabra viene desde el alma y cuándo viene desde el ego. Se trata de preguntarte si lo que vas a decir construye o solo alimenta un fuego que no deseas avivar. Se trata de usar tu voz como una herramienta, no como un arma. Y si decides no usarla, que sea porque has elegido preservar lo que realmente importa, tu serenidad. A veces, el silencio es la única respuesta digna de quien se ha trabajado por dentro, de quien ya no necesita demostrar, de quien ya no se deja arrastrar por provocaciones baratas, de quien ha descubierto que el verdadero respeto propio no se grita, se encarna. Y en ese momento, cuando logras guardar silencio sin tensión, sin represión, sin rabia contenida, sino con paz real, entonces has trascendido. Porque ese silencio ya no es vacío, es poder. Durante años pensamos que lo que nos hiere viene del otro, de sus palabras, sus gestos, su indiferencia, su desprecio, su violencia. Creemos que es esa persona la que nos provoca el dolor, el enojo, la frustración. Pero cuando comenzamos a mirarnos con honestidad, cuando nos detenemos lo suficiente como para revisar con lupa nuestras emociones, descubrimos algo profundamente incómodo. No es el otro lo que más molesta, es lo que el otro despierta, lo que toca, lo que activa, y eso, aunque nos duela, es completamente nuestro. Nadie puede tocarte algo que no está en ti. Si una palabra te hiere, es porque dentro de ti hay una herida abierta. Si un gesto te enoja, es porque dentro de ti hay algo que espera reconocimiento, validación, justicia. El otro solo es el detonante, el disparador, pero la carga explosiva ya estaba ahí, oculta, sin resolver. El que te humilla te recuerda tu inseguridad. El que te ignora activa tu miedo a no ser visto. El que te impone despierta tu rabia acumulada de años. Y tú, sin darte cuenta, crees que el culpable está afuera. Pero en realidad, el fuego que arde no fue encendido hoy. Ya vivía en ti. Este tipo de verdad no es fácil de aceptar, porque exige responsabilidad, porque te obliga a dejar de culpar, porque te saca del lugar cómodo de la víctima, pero al mismo tiempo es la puerta más directa hacia la libertad, porque si tú eres el que siente, entonces también puedes ser el que transforma. Si tú eres quien reacciona, entonces puedes convertirte en quien elige. No necesitas que el otro cambie, ni que el mundo deje de provocarte. Solo necesitas mirar con profundidad qué parte de ti sigue siendo un campo minado, listo para estallar al menor roce. Los estoicos entendían esto con absoluta claridad. Por eso hablaban tanto del autogobierno, porque sabían que el mundo es impredecible, que las personas son imperfectas, que la vida es caótica. Y si tú esperas que todo eso se acomode para que tú estés bien, vivirás eternamente en guerra. Pero si en cambio eliges mirar hacia adentro y preguntarte qué te está doliendo realmente, entonces comienzas a desactivar las bombas internas. Comienzas a sanar. Cada situación molesta puede convertirse en una revelación. Si tienes el valor de no huir, de no justificar, de no proyectar. Si alguien te hiere con una crítica, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita aprobación? Si alguien te ridiculiza y sientes que ardes por dentro, detente. ¿Por qué me afecta tanto su opinión? ¿Dónde aprendí que valgo solo si los demás me valoran? ¿Qué historia me estoy repitiendo desde niño?
Cada respuesta es una llave. Cada descubrimiento es un paso más hacia el dominio de ti mismo. Y cuando empiezas a ver el patrón, cuando comprendes que no es la persona sino tu historia, tu interpretación, tus heridas antiguas, algo cambia. Ya no necesitas defenderte con furia, ya no necesitas devolver el golpe, ya no ves enemigos en todos lados, porque ahora sabes que el verdadero campo de batalla no está afuera, está en tu interior, y ahí es donde se juega todo. Esto no significa que justifiques lo que el otro hace. No significa que niegues la agresión ni que te sometas a lo injusto. Significa que dejas de ver al otro como la causa de tu sufrimiento, que reconoces tu parte, que trabajas en ti para que esa agresión no encuentre dónde anclarse, para que esa palabra no resuene como eco dentro de una herida aún abierta, para que esa actitud no tenga el poder de sacarte de tu centro. El que trabaja en sí mismo no se vuelve insensible, se vuelve invulnerable desde la conciencia, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a sentir sin perderse, a mirar sin envenenarse, a escuchar sin dejar que todo lo que oye le atraviese el alma. Y eso es lo que el estoicismo propone. Un blindaje interno que no es rigidez, sino claridad, que no es indiferencia, sino profundidad, que no es negación del otro, sino reconocimiento de que nadie tiene más poder sobre ti que el que tú mismo le das. Y si llegas a ese punto, verás que incluso quienes te ofenden dejan de tener importancia. Ya no ocupan espacio mental, ya no generan tormentas internas, porque tú ya no reaccionas desde la carencia, reaccionas, si decides hacerlo, desde la plenitud, y desde ahí ya no hay nada que el otro pueda hacer que te robe la paz. Hay una línea invisible que separa lo que el mundo hace de lo que tú sientes, una línea que, si no la reconoces, si no la respetas, si no la fortaleces, termina desdibujándose por completo. Y entonces lo que el otro hace se convierte automáticamente en lo que tú padeces. Te miraron mal, te sentiste rechazado, te hablaron fuerte, te sentiste humillado, te ignoraron, te sentiste insignificante. Pero ¿quién decidió que eso era una ofensa? ¿Quién eligió interpretarlo así? ¿El otro? ¿O tú? El estoico entiende que entre lo que sucede y lo que significa hay un abismo, y que ese abismo se llena con tu interpretación, no con la intención del otro, no con la cultura, no con las reglas sociales, sino con lo que tú eliges creer sobre lo que ocurrió. Dos personas reciben la misma crítica. Una se desmorona, otra aprende. Dos personas son ignoradas. Una se enoja, otra sigue su camino. No es lo que pasa, es lo que tú haces con eso. Y ahí está toda la diferencia entre vivir como esclavo emocional o como dueño de tu mundo interno. Cada vez que alguien dice algo, tienes una elección. Puedes cargarlo o puedes soltarlo. Puedes convertirlo en peso o dejarlo pasar como viento. Pero para hacer eso, necesitas un nivel de conciencia que no se logra con frases motivacionales. Se logra con práctica, con disciplina, con autoobservación constante. Se logra recordando cada día que nada de lo que el otro diga tiene el poder de definirte, a menos que tú se lo entregues. No es orgullo, es autocuidado. No es frialdad, es comprensión. Porque cuando alguien lanza una ofensa, en realidad está hablando desde su propia cárcel interior, desde sus creencias, sus heridas, sus inseguridades, y si tú absorbes eso como una verdad, estás haciéndote cargo de una carga que no te pertenece. El insulto es una carga, pero tú decides si la cargas. Nadie puede obligarte. No hay ley que lo exija. No hay código moral que lo imponga. Solo tú tienes ese poder, y eso te convierte en libre o en prisionero. Hay personas que se ofenden por todo. Viven interpretando el mundo como un ataque constante. Están hipersensibles, tensas, reactivas, y no lo hacen porque sean débiles, lo hacen porque han aprendido a leer todo desde el miedo, porque nadie les enseñó que lo que te duele no siempre es una agresión. A veces es solo una señal, una llamada de atención a una parte tuya que necesita ser vista, sanada, abrazada, y el estoico no ignora esa parte, la atiende,
la entiende, pero no la pone en manos del otro. Decir "eso me hirió" no es un diagnóstico, es una interpretación, y toda interpretación puede ser revisada, cambiada, desmontada. Si alguien te dice algo y tú decides no convertirlo en ofensa, eso desaparece. No deja marca. No pesa. No se queda vibrando en tu mente. Pasa como la brisa. Porque tú no abriste la puerta. Porque tú elegiste no hacerlo parte de tu identidad. El verdadero dominio emocional no está en evitar que el otro actúe. Está en que su acción no te arrastre. En que su mirada no defina tu valor. En que su tono no dicte tu reacción. Tú puedes notar todo eso sin entregarte. Puedes sentir sin estallar. Puedes registrar sin envenenarte. Porque tu paz no está en lo que el otro haga, está en lo que tú decidas hacer con eso. El poder de transformar una situación en ofensa es exclusivamente tuyo. Y cuando entiendes eso, cuando lo vives, ya no necesitas blindarte del mundo. Solo necesitas hacerte cargo de tu parte. Solo necesitas observarte. Y si algo te duele, no preguntes solo ¿por qué dijo eso? Pregunta también ¿por qué me afecta tanto? Ahí está el mapa. Ahí está el trabajo real. Porque lo que duele es la interpretación, no el hecho. Y si cambias la interpretación, el dolor se transforma, se disuelve, se vuelve enseñanza. Eso es estoicismo. No endurecerte ante la vida, sino refinar tu percepción. No pelear con todos, sino dejar de pelear contigo. No vivir huyendo de los ofensores, sino convertirte en alguien que ya no necesita defenderse. Porque ya no hay nada en ti que le dé poder a lo que antes te arrastraba. Vivir en calma en un mundo que te empuja a reaccionar es un acto revolucionario. No es solo un estado mental, es una postura ante la vida, un mensaje silencioso que se extiende más allá de tus palabras, más allá de tus gestos, más allá de tu historia. Es mirar a los ojos a quienes buscan herirte y no ver enemigos. Es atravesar el ruido de los días sin dejar que ese ruido penetre en tu alma. Es escuchar críticas, juicios, burlas, provocaciones y elegir seguir en paz. No porque no te importe, sino porque ya no permites que lo que importa poco decida tanto en ti. La verdadera revolución no necesita gritos, ni pancartas, ni argumentos. Solo necesita que tú no te conviertas en lo que el mundo quiere que seas cuando te presiona. El mundo quiere que te defiendas, que te alteres, que te rompas, que pierdas el control, porque eso hace que te parezcas a él. Pero cuando eliges responder con serenidad, cuando respondes con dominio, con claridad, con pausa, te vuelves diferente. Te conviertes en un punto de luz en medio del caos. Y eso, aunque parezca invisible, transforma más de lo que imaginas. Hay personas que no recuerdan lo que dijiste, pero recuerdan cómo las hiciste sentir. Y tu calma puede ser eso. Un espacio seguro, una inspiración, una demostración viva de que es posible no reaccionar, no explotar, no cargarse de odio, no vivir a la defensiva. Tu calma puede enseñarle a otros que se puede vivir desde otro lugar, que no todo tiene que ser lucha, grito, imposición, que también existe una fuerza silenciosa que no necesita imponerse para ser respetada. Esa fuerza se llama carácter, se llama templanza, se llama alma en equilibrio. La filosofía estoica no está hecha solo para resistir el dolor, está hecha para cultivar la grandeza interior, esa que no se nota al primer vistazo, pero que sostiene todo cuando el mundo se tambalea, esa que te mantiene de pie cuando todos se caen, esa que se construye cada día con elecciones pequeñas, respirar en lugar de gritar, callar en lugar de herir, escuchar en lugar de interrumpir, soltar en lugar de vengarse. Esa grandeza no es admirada por todos, pero es respetada por los que saben mirar. Y lo más hermoso es que la calma se contagia. Tú no necesitas convencer a nadie, no necesitas predicarla, solo necesitas encarnarla, vivirla, hacerla tu refugio, tu escudo, tu forma de caminar por el mundo, porque alguien te está mirando, y aunque no diga nada, se pregunta cómo lo haces,
¿Cómo logras mantenerte entero? ¿Cómo no caes en provocaciones? ¿Cómo respondes con paz donde otros responden con rabia? Esa persona tal vez nunca te lo diga, pero te recordará. Y en su momento más difícil, pensará en ti, en tu calma, en tu revolución silenciosa. Y ese es el legado más poderoso que puedes dejar. No un discurso perfecto, no una teoría impecable, sino una vida que sea ejemplo. Una vida que demuestre que no necesitas controlar a los demás para ser libre. Solo necesitas no entregarte. No ceder tu alma cada vez que alguien empuja. No vender tu paz a cambio de aprobación. Porque cuando tú estás bien contigo, el mundo puede seguir girando con todo su caos. Y tú sigues en el centro, firme, sereno, intacto. Este es el final de este viaje, pero no del tuyo, porque a partir de ahora, cada día será una nueva oportunidad para elegir, para entrenar, para dominar tu mundo interior. No busques ser perfecto, busca ser consciente, y cada vez que el enojo toque tu puerta, recuerda, no es el otro, es lo que tú eliges hacer con eso. El poder siempre ha estado en ti, y hoy, finalmente, puedes usarlo. ¿Cuál fue la última vez que perdiste tu calma? ¿Y cómo actuarías hoy si pudieras volver atrás? Responde en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más. Y si este video te ayudó a despertar algo dentro de ti, suscríbete, porque esto apenas comienza. Aquí estamos aprendiendo juntos a vivir con el alma firme en un mundo que todo el tiempo intenta quebrarnos, y no lo logra.